Buen día para todos, mi nombre es Mariana Ende. El día de hoy, junto con mi compañera Angélica, vamos a hablarles sobre el desarrollo cognitivo, físico y psicosocial durante la infancia y durante la adolescencia. Contextualicémonos un poco sobre el desarrollo cognitivo en la infancia. El desarrollo cognitivo en la infancia es un proceso por el cual los niños y niñas van obteniendo conocimientos intelectuales por medio de su entorno, cambios y experiencias, las cuales les ayudan a pensar, razonar y resolver problemas a lo largo de su vida. En la tabla de resumen de las etapas del desarrollo de Piaget, hablamos sobre 4 etapas y vamos a mencionar la primera, que es la sensoriomotora. La etapa sensoriomotora, la principal característica es del rango de edad de 0 a 2 años. El aprendizaje se da por medio de los sentidos y de la interacción con los objetos. Por ejemplo, como podemos ver en estas imágenes, el bebé o el niño o la niña están interactuando con su entorno. En la etapa preoperacional, esta etapa va desde los 2 a los 7 años, se desarrolla la adquisición del habla, el egocentrismo, la comprensión de símbolos y animismo. Algunos ejemplos de esto son: en la etapa de operaciones concretas, en esta etapa va desde los 7 a los 12 años de edad. En este penúltimo estudio, los niños empiezan a utilizar un pensamiento más lógico y razonable, por ejemplo, en situaciones concretas como pueden ser la realización de tareas personales o más complejas como operaciones matemáticas y demás. Algunos ejemplos, 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 algunos ejemplos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el desarrollo físico en la infancia. Algunas de las características son, por ejemplo, el aumento progresivo de la masa muscular en los primeros años de vida. Se caracteriza principalmente porque tiene un crecimiento más rápido durante los 3 primeros años. También reconoce colores, nociones del espacio y cantidad. Otra característica es que se reconoce en el espejo, juega e interactúa con los niños, observa, imita acciones y expresiones que realiza, por ejemplo, los adultos, como puede ser el padre o la madre. De 3 a 6 años se modifican muchas de las características diferenciales del niño pequeño. Como podemos ver, las extremidades se alargan y las dimensiones del desarrollo también se hacen un poco más proporcionadas con respecto al cuerpo. De 6 a 12 años, en esta edad los niños empiezan a leer, escribir y a manejar su propio concepto de las cosas. Tienen muchas curiosidades y aprenden un poco más rápido. Mejoran la coordinación y la motricidad fina y también se vuelven un poco autónomos y hábiles. En el desarrollo psicosocial en la infancia, podemos hablar, por ejemplo, de que el niño en sus etapas del desarrollo se vuelve un poco egocentrista, ya que piensan que todo gira en torno a él, pero poco a poco van asumiendo que viven en un entorno y en un contexto social. También podemos hablar sobre la confianza básica, que se desarrolla de los 0 a los 18 meses. Allí el niño desarrolla la confianza de acuerdo, pues, a las relaciones interpersonales que tiene y busca establecer un vínculo de apego. La tercera característica que podemos mencionar es la autonomía. Va desde los 18 meses a los 3 años. Esta etapa se caracteriza por el conocimiento y control del niño sobre su cuerpo. Empiezan a hacer cosas por sí mismos, como caminar e incluso controlar esfínteres. Otra característica es que las iniciativas, por ejemplo, van desde los 3 hasta los 6 años de vida. En esta etapa, el juego comienza a tener un papel fundamental para el niño o niña, ya que a través de él se desarrolla la imaginación, la creatividad, eh, además de que empiezan a volverse un poco más energéticos con su entorno y con sus compañeros. Y ya la última característica por mencionar es que en la etapa escolar
ya ellos empiezan su vida escolar, se sienten un poco ansiosos por jugar y relacionarse con los demás. Muchas gracias. Bueno, hay varias características físicas durante la adolescencia, digamos que las principales en las mujeres es la primera menstruación, es el crecimiento mamario, el crecimiento de vello púbico, el crecimiento pues del vello axilar, la menarquía. En los hombres, las características físicas son el crecimiento pues, de testículos y escroto, el crecimiento también de vello púbico, el crecimiento del pene, de la glándula prostática y vesículas seminales. Digamos que esos son principalmente los cambios físicos. Pues obviamente está la etapa de la pubertad que se activa por cambios hormonales que pueden afectar también los estados de ánimo y el comportamiento pues, de los adolescentes. En cuanto a las características del desarrollo cognitivo, aunque es posible que su pensamiento siga inmaduro en algunos sentidos, muchos adolescentes tienen la capacidad de razonamiento abstracto que lo vemos en las operaciones formales que está en la teoría de Piaget, que digamos que se presenta en la etapa final del desarrollo cognitivo. Eh, y también tienen la capacidad de juicios morales. Asimismo pueden planear de manera más realista pues todo lo que tiene que ver con el futuro. Eh, Se presenta la audiencia imaginaria que existe solo en la mente de un adolescente y que está tan preocupado de los pensamientos y acciones del adolescente como lo está de él mismo. Y la fábula personal para la convicción de que uno es especial, único y no está sujeto a las reglas que gobiernan el resto del mundo. Entonces ahí digamos que es cuando se presentan digamos que los malentendidos entre los padres y los adolescentes, digamos que todo pues como todas estas actitudes de rebelión, que son rebeldes, que no aceptan que les den reglas, bueno, todo, digamos como que todo este tipo de comportamientos y también va de acuerdo a la búsqueda de la identidad del adolescente. También se puede presentar una conducta antisocial en la adolescencia y que puede tener múltiples factores, o sea, lo puede ocasionar múltiples factores como son eh, los genes, las deficiencias neurológicas, una crianza deficiente, fracaso en la escuela, influencia pues de sus pares y un nivel socioeconómico bajo. Y para finalizar, pues las características del desarrollo psicosocial. En cuanto a esto, digamos que los adolescentes pasan una cantidad mayor pues con sus pares, pero las relaciones con sus progenitores siguen siendo cercanas e influyentes. El conflicto con los padres tiende a ser más frecuente, que era lo que hablábamos, digamos que en las características cognitivas. En cuanto a la fábula, pues como que los adolescentes no piensan que las leyes no los gobiernan a ellos y solo lo gobiernan al resto del mundo, pero no a ellos. Entonces ahí es donde se presenta, digamos, que este conflicto con los padres y tiende a ser más frecuentes pues en esta etapa y sobre todo en la adolescencia temprana y más intenso a mediados de la adolescencia. La intensidad de los conflictos menores puede ser un reflejo del proceso de individualización. La autoestima disminuye durante la adolescencia, en especial en el caso pues de las mujeres. Y digamos que todo el tema étnico de la pertenencia étnica en una parte importante, es una parte importante de la identidad
los adolescentes minoritarios parecen atravesar por etapas de desarrollo de la identidad étnica muy similares a los estados de la identidad de Marcia, que eso digamos pues que es todo lo que tiene que ver con la identidad étnica en los adolescentes. Y pues todo el tema de la orientación sexual, que obviamente también se puede presentar una conducta antisocial en la adolescencia y que puede tener múltiples factores, o sea, lo puede ocasionar múltiples factores como son eh, los genes, las deficiencias neurológicas, una crianza deficiente, fracaso en la escuela, influencia pues de sus pares y un nivel socioeconómico bajo. Y para finalizar pues las características del desarrollo psicosocial, en cuanto a esto, digamos que los adolescentes pasan una cantidad mayor pues con sus pares, pero las relaciones con sus progenitores siguen siendo cercanas e influyentes. El conflicto con los padres tiende a ser más frecuente, que era lo que hablábamos, digamos que en las características cognitivas. En cuanto a la fábula, pues como que los adolescentes no piensan que las leyes no los gobiernan a ellos y solo lo gobiernan al resto del mundo, pero no a ellos. Entonces ahí es donde se presenta, digamos, que este conflicto con los padres y tiende a ser más frecuentes pues en esta etapa y sobre todo en la adolescencia temprana y más intenso a mediados de la adolescencia. La intensidad de los conflictos menores puede ser un reflejo del proceso de individualización. La autoestima disminuye durante la adolescencia, en especial en el caso pues de las mujeres. Y digamos que todo el tema étnico de la pertenencia étnica en una parte importante, es una parte importante de la identidad. Los adolescentes minoritarios parecen atravesar por etapas de desarrollo de la identidad étnica muy similares a los estados de la identidad de Marcia, que eso digamos pues que es todo lo que tiene que ver con la identidad étnica en los adolescentes. Y pues todo el tema de la orientación sexual, que obviamente está influenciada por el contexto en el que ellos están, por la interacción de factores biológicos y ambientales, y que pueden ser al menos parcialmente determinadas en sentido genético, o sea, influye más la interacción con los factores biológicos y ambientales. Eh, y listo, digamos que esas son las características del desarrollo psicosocial en los adolescentes.